Buenos días, sean bienvenidos a estos encuentros de diseño y comunicación visual. Yo soy el doctor José Luis Rodríguez Aguilar, profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, que tengo el placer de trabajar en estos 8 encuentros con ustedes en el apasionante mundo del diseño. Aunque el diseño básico es lo que se trabaja en las escuelas de artes visuales, yo decidí dar unas charlas que pudieran ampliar un poco más este contenido hacia el diseño de comunicación visual, porque precisamente nos encontramos en un mundo en el que está totalmente imbuido por todo el fenómeno de la visualidad desde la comunicación gráfica. Entonces, decidí que para el primer tema sería correcto trabajar con los principios generales, que no por ser generales son menos importantes, como los conceptos que pueden ayudarnos a comprender qué es la comunicación gráfica, qué es la creatividad, y trabajar finalmente algunos consejos que son válidos para la eficacia de un mejor diseño. Entonces, como les dije en un inicio, sean bienvenidos y comencemos.
Como en todas las clases, me gusta comenzar con una frase. Y he decidido empezar con esta frase de Cicerón, que dice: lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y precisamente porque me ayuda a plantear un elemento fundamental en el diseño que vamos a estar trabajando, que es el fenómeno de la comunicación. Aunque muchos estudiantes en las clases a veces preguntan, bueno, pero todos los objetos no necesariamente comunican, porque se tiene la idea de que el objeto, por ejemplo, el objeto industrial, generalmente su función, que es válido, su función es la usabilidad, su función es práctica, pero todos los objetos de una manera u otra siempre nos transmiten algo, tienen una particularidad. Por ejemplo, por solo mencionar algo, una silla nos puede transmitir inmediatamente un estatus social, una época, una manera en que se construyó, incluso un tiempo, la efectividad o no de un material. Y si eso lo utilizamos en un elemento gráfico, en un cartel, en un libro, pues evidentemente tiene un peso totalmente comunicacional. Claro, no estoy por esto negando de que los objetos tengan una función que no necesariamente es, como función fundamental, la comunicativa. Pero en el diseño de comunicación visual, el diseño gráfico, como también se le conoce, que es el que está más cercano a las artes visuales, vamos a tener claro que la función fundamental que vamos a estar trabajando es la función comunicativa. De ahí que esta frase de Cicerón nos ayuda mucho a entender que lo importante, les repito, no es lo que se dice, sino la manera en que lo vamos a decir. Me gustaría que miraran atentamente este grupo de imágenes que les voy a mostrar y que se percaten de aquellos elementos que puedan ser interesantes, narrativos, que puedan aportarle un elemento más en el proceso de comunicación. Tenemos un paisaje de Esteban Chartrán, uno de los grandes maestros del paisajismo del siglo XIX. Fíjense bien en los colores, fíjense bien en la estructuración, en los elementos que aparecen acompañando este paisaje. En esta otra imagen hay un cartel de Antonio Reboiro, de una de sus películas emblemáticas, sí, de los carteles que realizó para el ICAI, de una de las películas emblemáticas, Harakiri. Fíjense en la utilización de los espacios, del color, del texto. En la imagen que sigue a continuación, al lado, podrán ver que esta es una foto tomada en una de las calles de La Habana. Podrán ver un elemento simbólico que es la bandera cubana, acompañado de un cartel que dice Cuba. La otra imagen tiene hacia la derecha uno de esos tantos carteles que aparecen en cualquiera de nuestras calles, donde se ha sustituido el elemento casa o la palabra casa por un dibujo que lo acompaña o que ayuda a comprender perfectamente el mensaje. De manera tal que todo el que lo lee comprenderá inmediatamente que se vende esa casa. A continuación está un diseño de cubierta de disco para uno de los discos de Fran Fernández en homenaje a Antonio Gades, muy bien realizado, con una economía de color. Esta otra imagen de una pintura mural, alegórica también a un elemento comunicativo, pues ya no se encuentra en las calles, donde yo tomé esta foto hace algunos años, pero fíjense qué interesante cómo tratan de graficar de manera que parezca un esquema, toda una serie de relaciones que nos llevan a pensar sobre los valores, sobre la honestidad, la solidaridad. Y en estas dos últimas imágenes, la primera es una fotografía de Roberto Sala, de la épica revolucionaria de los primeros años de la Revolución, donde aparecen dos elementos gráficos importantes. Primero, un periódico que está anunciando con sus titulares el rompimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, y a continuación aparece una bandera cubana para reforzar, como mismo está anunciando el texto, el elemento gráfico. Es decir, que en una fotografía aparecen otros dos elementos del diseño como apoyo. Y finalmente, el diseño que sigue a continuación es uno de los carteles que realizó Jorge Martel para la campaña de la liberación de los 5 héroes, que no tiene explicación, que es claro, perfectamente reconocible en el mundo entero. Bueno, pero ¿qué tienen estas imágenes en común? Que más allá de la forma, de los elementos que intervienen en la composición, ya sean los colores, las líneas, los planos, los valores, las estructuras que se van formando en cada una de estas imágenes, hay un elemento unificador, que ya estuve adelantando, que es la función, y esa es la función comunicativa. Pero también que todos estos elementos, de una manera u otra, tienen presente el diseño. Ahora, ¿qué es el diseño? Según la definición de dos de los grandes maestros del siglo XX, el primero, Laszlo Moholy-Nagy, que fue uno de los maestros emblemáticos de la Bauhaus,
decía que el diseño era la organización de materiales y procesos de la forma de la manera más productiva, pero con un sentido económico. También que esto se establecía a partir de un equilibrado balance de todos los elementos necesarios para cumplir una función. Si se dan cuenta, él está relacionando organización de procesos y materiales con el sentido económico, es decir, hacer eficiente lo que vamos a hacer sin gastar por gusto, sin tener un derroche de materiales y, evidentemente, cumpliendo una función. Establece una relación triádica de 3 elementos. Y Paul Rand, ya en la segunda mitad del siglo XX, otro de esos grandes diseñadores, decía de una manera más escueta que el diseño es el método de juntar forma y contenido. Y decía un poquito más, que el diseño es tan simple que por eso se vuelve tan complicado. Ahora esto nos lleva a otro concepto, el de diseño de comunicación visual, o como generalmente se le conoce, diseño gráfico. El diseño gráfico, en este caso, no es más que una actividad humana, volitiva y creativa. Volitiva porque parte de la voluntad y creativa porque tiene que ver con el intelecto, con las ideas. Intelectual, estética y práctica. Estética y práctica porque relaciona los principios de la utilidad con los de la belleza o de los de la eficiencia, que comienza por un proceso abstracto que implica concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales. Fíjense que esto es importante, por eso está marcado, comunicaciones visuales, destinadas no a todo el mundo, sino a públicos específicos a través de mensajes que uno hace de manera también específica. Y por supuesto, incluye juicios de valor, adquisición y aplicación de conocimientos, uso de intuiciones educadas. Esto es muy importante porque todo el diseño se educa, se aprende. Así que estas intuiciones, que aparentemente son libres, han sido previamente educadas a partir del conocimiento. Y finalmente, la toma de decisiones. Y esto nos lleva a algo importante, que es el diseñador gráfico. El diseñador gráfico es el actor de esta profesión que se encargará entonces de trabajar en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de todos aquellos mensajes que vamos a estar tratando de comunicar. Y por supuesto, la realización de objetos destinados a producir estas comunicaciones visuales. Algo que lo distingue y que es fundamental es que su sensibilidad para la forma tiene que ser igual que su sensibilidad para el contenido. De ahí que se distinga en él, como elemento fundamental de su profesión, la creatividad. Y esto nos lleva a la creatividad. La creatividad, según Jorge Frascara, otro de los grandes diseñadores del siglo XX, es la habilidad para encontrar soluciones novedosas y adecuadas a problemas aparentemente insolubles, es decir, que no tienen solución, pero de un modo diferente y efectivo. Sin embargo, Frascara dice más. Dice que la creatividad no es más que un proceso de inteligencia, pero de una inteligencia en la cual toda esa información que tenemos a nuestro alrededor, aparentemente caótica, desordenada, regada, uno lo que hace es encontrar relaciones que otros no encuentran, descubrir potencialidades que a lo mejor otros no ven y establecer relaciones consecuentes para producir síntesis que van a ser nuevas y sorprendentes. Seguimos con determinados elementos que, a mi juicio, pueden ser claves para un mejor desarrollo de la creatividad. Para que se establezcan estos procesos de creatividad, yo recomiendo estos 7, vamos a decir que objetivos fundamentales. El primero es tener conocimiento. No existe creatividad sin conocimiento. Uno tiene que tener información que ha sido consecuentemente asimilada y archivada en nuestra gran computadora, que es el cerebro. Este conocimiento nos permite a nosotros tener elementos para poder juzgar lo que puede ser nuevo, sorprendente o no. También está la libertad, pero la libertad creadora en el sentido de que todo ser humano tiene de por sí límites, fronteras, metas que a veces no logra cumplir y que dificultan el proceso de creatividad. La libertad entonces es traspasar esos límites, ponerlos o si no ponerlos más lejos, de manera que cada uno de nosotros sienta que no llegó hasta aquí, sino un poco más allá. Ese plus ultra que nos obliga a nosotros cada día a tratar de ser mejores. Sigue como tercer elemento, por poner algo de ejemplo, el poder de valoración, que es aquel elemento crítico que nos permite a nosotros tener una opinión sobre lo que estamos haciendo y también sobre lo que se ha hecho. Es muy importante en ese proceso de acumular conocimiento
establecer una relación comparativa con lo que se está haciendo y con lo que se hizo. Esto nos lleva a la honestidad. La honestidad es fundamental porque a veces las personas equivocan o confunden lo que es copia de lo que es plagio, de lo que pudiera ser una apropiación o sencillamente lo que es un robo de ideas. Entonces uno no es creativo en tanto, o es menos creativo en tanto uno no sepa discernir precisamente cuáles son estas valoraciones. Y hay que tener claro, porque ya lo dijo Frascara y lo han dicho los demás diseñadores, que el proceso de creatividad es totalmente novedoso, es sorprendente. Por lo tanto, no tiene ningún sentido tratar de hacer algo que aparentemente es creativo cuando lo que estamos haciendo es copiando una idea que no es nuestra. Después viene la autoestima alta, que no es más que ese momento en que uno tiene que saber o que decide producir o no algo. Si uno, el día que se despierta, por supuesto, ese día uno está de baja, uno no se siente motivado, ese día lo mejor que hace es no trabajar, porque no hay elementos que nos permitan a nosotros determinar que lo que vamos a hacer tenga la eficacia necesaria. Es decir, la autoestima alta ayuda muchísimo porque es un poco ese espíritu, ese ímpetu, ese impulso que nos permite a nosotros desarrollar mejor nuestro trabajo. Pero a la vez tiene una relación con la flexibilidad. ¿Por qué razón? A veces la autosuficiencia que todos tenemos nos lleva a poner un punto límite y esa flexibilidad nos ayuda a entender el criterio, la opinión de otras personas y no solamente la nuestra y no encerrarnos. Les pongo un ejemplo, el diseño editorial trabaja a la par, el diseñador en este caso trabaja a la par con el editor y también con el autor. Puede ser que el diseñador haga una cubierta magnífica o un diseño interior magnífico desde su punto de vista, pero a lo mejor no es exactamente la idea que tiene la autora. Por lo tanto, en el proceso de flexibilidad, este diseñador tiene que escuchar el criterio del editor y del autor y entre todos, porque es un trabajo en conjunto, porque muchas veces se piensa o se malcree que el diseñador es un actor individual, en colectivo, y no es así. El diseñador trabaja para un público, para un comitente. Por lo tanto, es muy normal que el trabajo del diseño sea en colectivo. Por lo tanto, gana en un proceso de flexibilidad y gana también en un proceso de creatividad cuando interactúa con otros agentes. Finalmente, otro de los elementos que ayuda a esa creatividad es el pensamiento lateral, que no es más que una búsqueda secundaria cuando a veces nuestras ideas se nos cierran y no encontramos más salida. Ese pensamiento lateral es una segunda búsqueda, pero también puede ser dejar el trabajo 3 o 4 días o retomarlo desde otro punto de vista o incluso hacer como un antidiseño o una tormenta de ideas. Todos estos son procesos que ayudan a ese elemento común que es la creatividad. Y, por supuesto, no me canso de repetirlo, todo tiene que estar apoyado en una amplia información visual que vamos a estar consumiendo todos los días. Ahora, ¿qué papel desempeña el diseño en el proceso creativo? Bien, el diseño es una acción encaminada a marcar, a designar, a comunicar. Esta acción se establece a partir de un proceso donde están relacionados 3 elementos. Es decir, el diseño como obra, la acción de diseñar propiamente y lo diseñado que vendría siendo o el producto o ese proceso de experiencia que nos queda. Todo esto establece un sistema o se establece en un sistema donde hay 3 elementos fundamentales que constantemente se van a estar mencionando, que es la forma, el contenido y la función. Pero esta acción está encaminada a ser productiva, evidentemente. Y esa acción productiva se puede realizar bien para el hombre o bien para la naturaleza, es decir, fuera de la acción propiamente humana. Esta acción, como se mencionó anteriormente, su razón fundamental es ser creativa y, por supuesto, ser útil. Ahora, ¿qué pasa? Esta creatividad, si nos recordamos lo que Moholy-Nagy mencionaba en su concepto de diseño, debe ser económica, es decir, tratar de no hacerse con un derroche innecesario de producto. Lo que otros maestros del diseño han definido como la síntesis o hacer más con menos. Si lo decimos de una manera más rápida, más concisa, podemos mencionar directamente que ese objeto, producto o comunicación visual empieza siendo una forma pensada y termina como una forma realizada, del eidos al morfé, donde están presentes estos elementos que intervienen en el sistema, como son la forma, como son la función, como es el significado, y cada uno de ellos establece relaciones. Bien pueden ser desde los niveles representativos,
desde los niveles comunicativos o sus funciones, que no son todas la función comunicativa o la función práctica. También hay ilustrativa o función semiótica o función educativa. Y finalmente todo esto establece una relación única de interconexiones en las cuales están presentes los elementos de la semiótica de la imagen que próximamente en otro encuentro vamos a estar trabajando. Me gustaría ahora compartirle dos consejos. El primer consejo tiene que ver con los elementos que intervienen, que son indispensables para cualquier ejercicio de comunicación visual, que es la relación que existe entre las imágenes o ilustraciones, los textos, que muchas veces también pueden comportarse como imagen o ilustración, y los espacios en blanco, que son aquellos espacios vacíos, aunque se le dice espacios en blanco, que ayudan a componer, a estructurar esa composición general en la que vamos a estar situando los otros elementos en nuestro diseño. Verán en estas tres imágenes que les estoy mostrando, que son trabajos de estudiantes de diferentes años, sobre todo más allá de la utilización de los textos y las imágenes, vean, cada uno de ellos ha utilizado de una manera consecuente y efectiva los espacios negativos. Sobre todo el trabajo del centro, donde este espacio, a partir del color que tiene y la disposición, establece una relación muy estrecha con el mensaje de la película, que es Psicosis de Alfred Hitchcock. Otros consejos que pudieran ser fundamentales y tal vez sea la conclusión de este tema de hoy es que nos puede permitir a nosotros hallar un buen diseño, es decir, un diseño eficaz y efectivo. Bueno, primero, un buen diseño es sintético en su imagen. Después debe ser un diseño en el cual no haya un exceso de colores por gusto, sino que haya una economía del color, el color necesario y que haga falta, a partir de esa síntesis de imagen que estamos tratando de lograr. Por supuesto, tiene que haber una armonía y una composición entre todas las formas que intervienen, no solo de cada una de ellas, sino entre ellas a la hora de situarlos en ese plano compositivo. Esto nos lleva a un mensaje claro y directo, que más o menos viene siendo el indicador que nos está moviendo desde el inicio de este tema. Un uso racional y preciso de los textos. Racional y preciso porque a veces nos enamoramos y ponemos más información de la necesaria, cuando a lo mejor con una o dos palabras o una frase podemos resumir todo lo que queremos. Esto está en constante relación con la selección correcta de la tipografía. No todas las tipografías transmiten lo mismo, no todas las familias son eficaces. También con la legibilidad que pueda tener esa tipografía a partir del tono, de la proporción, de la composición de esta familia tipográfica. Y por último, porque nuestro diseño, si queremos que sea bueno, debe ser un resumen de ideas a expresar. Vamos a decirlo de una manera más rápida. Un buen diseño siempre es sugerente, es fresco, es claro y es directo. También es comprensible, es racional, ya lo vimos con la síntesis. También es agradable. Y finalmente debe ser sorprendente, que es algo que yo siempre busco en los trabajos de los estudiantes. Es inteligente y por sobre todo es comunicativo. Pero nunca debe ser polisémico, es decir, tener mucho significado, polisígnico, tener tantos elementos sígnico-simbólicos que puedan confundirnos, ni ambiguo. Me gustaría, para terminar, mostrarle tres imágenes y una final. Pero estas tres imágenes, fíjense bien que pueden ser, primero son una ilustración de los tres elementos que mencioné que no debe tener un buen diseño. Pero fíjense que son imágenes sacadas de internet, ¿sí? Que son imágenes normales que a veces circulan por ahí y que, aunque esta primera que están viendo puede ser atractiva en cuanto a color, tiene un problema en su comunicación, que es precisamente no se entiende qué es lo que dice por la cantidad de elementos que pueden ser comunicativos. Es una imagen que alude a la Navidad, sin embargo, nosotros no la asociamos directamente a la Navidad. Tenemos que detenernos mucho a ver cada uno de los elementos que intervienen, como el texto, como los elementos del fondo. Sin embargo, hay unas hojas que aparecen delante, unas hojas de unas plantas, que no son de las plantas que normalmente nosotros asociamos con la Navidad. La segunda ilustración es una imagen totalmente polisígnica. Hay tanta profusión de elementos sígnicos simbólicos que nos cuesta trabajo comprender el mensaje final
que nos transmite esta ilustración. Y la que viene a continuación es una imagen ambigua totalmente. Son dos rostros, como ustedes pueden apreciar, que están totalmente llenos de imágenes que aluden a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Y sin embargo, uno no sabe tomar partido por un rostro o por el otro, porque están tan caóticamente distribuidos que no llega claro el mensaje que se intentó transmitir. Y ahora los dejo con estas tres imágenes, estos tres carteles cubanos de tres diseñadores nuestros, Reinero Tamayo, Pepe Menéndez y Nelson Ponce, que magnifican la síntesis y la economía de recursos y del buen diseño, como estuvimos hablando anteriormente. Son el mejor ejemplo de que se puede decir mucho con pocos elementos, que se puede ser sobrio y transmitir un mensaje claro, directo y preciso. El primero es un cartel del documental Fuera de Liga, que incluso el diseñador, en este caso, asumió sustituir la estrella de la bandera por una pelota de béisbol, y evidentemente está hablando del juego nacional cubano. El segundo, de Pepe Menéndez, habla sobre el Festival de Cine Francés y ha sustituido el queso o lo ha mezclado con la cinta fílmica, de manera que establece una relación entre un elemento propiamente de la cultura francesa y otro que tiene que ver con el objeto de este cartel. Y finalmente, uno que no tiene explicación, que es un remake del cartel inicial que se había hecho para la película Vampiros en La Habana de Nelson Ponce, que realmente es un cartel precioso. Es un cartel que lo dice todo y que no hay que ahondar más en nada. Son tres ejemplos de un buen diseño. Bueno amigos, espero que les haya gustado el encuentro de hoy. Espero que continúen asistiendo a estas clases televisadas sobre diseño y comunicación visual, este apasionante mundo que nos acompaña y el cual no nos vamos a poder desprender nunca. Como se dice siempre, quédense en casa, mantengan la distancia social y usen los medios de protección necesarios. Y nos vemos el próximo encuentro conmigo.